Así están las calles de La Habana, Cuba, en Centro Habana. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda y hermosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Acá nos encontramos un día más compartiéndole un video sobre las calles y los barrios de Cuba, que sé que es un contenido que les ha encantado muchísimo andar La Habana. Aprovechar estos primeros segundos para darles muchas gracias por todo el apoyo que ha recibido el canal en estos últimos días. Y bueno, como ven, hoy vamos a hacer un pequeño recorrido específicamente, como están viendo ahora en pantalla, con la calle Amistad. Vamos a comenzar el recorrido mostrándoles lo que es el Palacio Aldama, que bueno, yo no he tenido la posibilidad de entrar porque siempre ha estado en reparación. Miren ahí, saben, las cosas que se colocan debajo de los techos para evitar derrumbe. Y bueno, de esta manera demos inicio con el recorrido. En esta parte también se pueden encontrar varias paradas, como por ejemplo, esa es la parada del bus que tiene como nombre P14. De este lado encuentran ya un pedacito del Parque de la Fraternidad. Aquí esperan el bus 222. Y bueno, vamos a seguir. Estamos con el Palacio Central de Computación. Aclararles que en algún momento esto formó parte de una tienda, o sea, era una tienda de una cadena importante norteamericana de nombre Sears. En aquel entonces era una tienda por departamentos y bueno, ahora se conoce como este Palacio Central de la Computación. Otra cosa importante en esta calle es lo que fue en algún momento el Hotel Perla de Cuba. Ahora la guagua no me deja grabar el hotel. Decirles que este hotel fue uno de los que contribuyó, bueno, de hecho, miren, todavía queda el nombre. Fue uno de los que contribuyó en su momento a lo que se conoce en aquel entonces como el boom turístico cubano. Así que gracias a él muchos turistas comenzaron a descubrir la isla y hacer turismo aquí en el país y tal. Poco a poco el hotel, como pueden ver, fue como que destruyéndose y se inhabilitó. Y al día de hoy esas habitaciones, porque tenía alrededor de 40 habitaciones, se les dio a los inquilinos. Y bueno, al día de hoy hay personas viviendo normal en cada una de sus habitaciones. Vamos a ir tanteando el terreno por cada uno de los lados de la calle. Aquí también encuentran otra parte de lo que es el Parque de la Fraternidad, que bueno, el Parque de la Fraternidad es grandísimo y si quieren un video completo de él me lo pueden dejar ahí abajo en los comentarios. Miren, en esta parte hay como varios negocios locales, saben, privados. Siendo como tal lo que fueran en aquel entonces la otra parte del hotel. Yo recuerdo que aquí, en esto donde está cerrado, vendían muchas confituras para los niños. Creo que había como un rapidito, un ditú atrás que la gente podía sentarse a comer. Déjenme ver qué ahora es eso. Bueno, están reparando ahí, no sé realmente qué, pero bueno, la gente se sentaba a comer ahí en mi tiempo. En aquel entonces formaba parte del hotel. Entonces, aclararles que sí, no sé si se han fijado que está nublado. Al momento de grabación de este video, supuestamente va a entrar el primer frente frío de la temporada. Ojo, entonces por eso está nublado. Yo estoy corriendo para que no me coge el agua, pero bueno, obviamente, si estamos pasando por la calle Amistad, no podemos dejar de mostrarles la icónica entrada del barrio chino, que si quieren un video sobre todo el barrio chino como tal, pueden dejármelo ahí abajo en los comentarios como siempre, porque la historia del barrio chino es muy interesante.
La calle Amistad conforma una de las tantas de la capital de Cuba en el municipio de Centro Habana. El 24 de enero de 1869 se produjo un ataque vandálico contra el Palacio de Aldama ubicado en la calle Amistad entre San Luis Gonzaga, Reina y Estrella en La Habana. Edificación formada por dos casas contiguas que fueron construidas entre 1840 y 1844 por el ingeniero venezolano Manuel José Carrera Heredia. Un edificio chino, parece que esto forma parte de lo que es todo el recorrido del barrio chino. E incluso aquí hay un casino que es el centro principal de la comunidad china en Cuba. Qué interesante. Dicha calle nace en la calle Trocadero, que es donde vamos a estar terminando el video, y termina en la calle Monte, que fue donde lo iniciamos. A lo largo de sus 13 manzanas, solo en las cercanías de las vías más importantes que cruza esta calle, se ha mantenido alguna actividad comercial y de servicios, pero para nada comparable con la que en el pasado disfrutó. Aquí está el Bembé, un bar de tapas. Ese lugar cada vez que paso, un día está abierto, otro día está cerrado, pero bueno, es un lugar, un negocio privado que las personas de esta zona acostumbran mucho a venir a tomarse un cafecito. Esta parte de la calle Amistad me encanta, quitando el basurero, ¿no? Pero de aquí se ve una vista increíble del Capitolio. A partir de la calle Dragones y hasta Monte, en sus últimas 3 manzanas, los edificios de la calle Amistad comienzan a tener portales por encontrarse de frente al Parque de la Fraternidad, siendo este el único tramo de la calle que presenta esta característica. El origen del nombre Amistad no ha podido ser precisado, pero sí se conoce que la calle se trazó en fecha tan temprana como en el año 1735. El cubano es lo máximo, caballero. El cubano le dicen frente de frío y no le importa el frente de frío, está en la calle, ya empezó hasta a llover, le digo todo, ¿me entienden? Pero bueno, seguimos con nuestro recorrido. Es interesante cómo ahora en esta, digamos, siguiente parte de la calle Amistad cambia completamente el pavimento, se pueden dar cuenta ahora. Puede ser eso, que como forma allá esta parte del Boulevard de San Rafael, puede ser que ya, miren, el pavimento cambió completamente. Y bueno, como ven, es una calle bastante céntrica, porque miren, ya aquí estamos literalmente en el Boulevard de San Rafael. Ustedes saben, lugar icónico de La Habana. Pero bueno, no nos vamos a detener ahí. Como parte de la arquitectura antigua de Cuba, nos tropezamos aquí también en la calle Amistad con lo que fue en algún momento el Hotel Astor. Un hotel que, según lo que estaba investigando en su momento, fue uno de los hoteles más altos de la ciudad. Algo completamente interesante y que a lo mejor muchas personas pasan desapercibidos porque tuvo el mismo destino que el Hotel Perla de Cuba. Al final, como ven, sus habitaciones fueron ocupadas por inquilinos aquí en la ciudad y bueno, el día de hoy viene siendo un edificio común y corriente. Aclararles que el mismo se encuentra enclavado justamente en la calle Amistad con la intersección con San Miguel. Y es increíble, miren el detalle de los balcones, el detalle de las figuras. Esto en algún momento fue un pedazo de... Grabándoles rápidamente la calle San Miguel, continuamos. Por acuerdo del Ayuntamiento de La Habana, uno de los primeros que se tomó en cuanto a cambios de nombres de calles se refiere y que llegarían a ser numerosos en las primeras décadas de la República, se decidió el 23 de abril de 1903 cambiar el nombre de la calle Amistad por el de la calle Aldama, en honor a Miguel Aldama. El presidente de la República, José Agripino Barnett, firmó una ley mediante la cual quedaban restaurados la gran mayoría de los nombres tradicionales de las calles habaneras, entre ellos el de la calle Amistad. Algo que quiero comentarles tras la realización e investigación para este video es un dicho muy popular que pienso que por esto la calle Amistad al día de hoy también ha recibido, digamos, esa popularidad entre los jóvenes y entre el cubano de forma general, que es la siguiente frase: Amistad es una calle que atraviesa Espada. Les juro que yo iba intersección tras intersección para ver si realmente Amistad se intersectaba con la calle Espada, y esto es completamente falso. Así que podemos afirmar que este dicho tan popular entre los cubanos al día de hoy no tiene nada que ver con esta intersección si estamos hablando de ella literalmente. Por otra parte, les comento que el cubano utiliza este dicho o esta frase por lo general al día de hoy cuando un amigo lo traicionó o simplemente cuando una amistad le hizo algo feo. O sea, que debe haber un agro o algo así, porque veo a la gente comprando con galones de refresco. Esa pipa de refresco la he visto por mi casa, ¿sabes? Creo que el galón cuesta 50 pesos, algo de eso.
El cubano le encanta acompañar las comidas de refresco, no de agua. Y entonces cuando tiene la posibilidad de comprar refresco, lo hace. Aclararles a ustedes, un refresco que se está consumiendo mucho aquí, que ustedes me dicen, Jonathan, ¿qué es eso? Jonathan, ¿qué es eso? Es el refresco Suco. Voy a poner una foto aquí para que sepan qué es. Es un paquetico de refresco en polvo que tiene origen, o sea, es mexicano. Y la gente lo está consumiendo muchísimo aquí porque ya el refresco piñata, el refresco toqui, esos refrescos cubanos se perdieron. Aquí como tal, a lo mejor se puede decir que hemos terminado el recorrido, pero aquí como tal, ¿cómo? Ah, ya. Aquí como tal es donde empieza Amistad, ¿sabes? Hicimos recorrido atrás para adelante porque si venimos de La Habana empezamos desde allá arriba. De esta manera damos por concluido el video por el día de hoy. Como se pueden estar dando cuenta, está lloviendo, nos ha limitado un poco para crear contenido hoy, pero bueno, el objetivo del video del día de hoy, valga la redundancia, era recorrer toda la calle Amistad y se cumplió, así que espero que les haya gustado. Como siempre los invito, como les dije al principio del video, que comenten. Ustedes son por excelencia mis seguidores, mi comunidad, y los videos los hago para ustedes, así que me ayudaría mucho comentando ahí abajo, además de las impresiones, las opiniones que creen, qué calles y qué otros barrios les gustaría que visitáramos en próximos videos, y así me retroalimento y se me ocurren más lugares de La Habana y precisamente de Cuba, quién sabe, para crearles contenido. Nada, recuerden que los quiero muchísimo. Nos vemos mañana con otro video. Hoy me están encantando, fascinando estos super fin de semana donde les comparto un video un sábado y un domingo. Recuerden que yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.